Hola, ¿te oye? ¿Sí? ¿Está bien? Vale. A ver si hoy el mando me responde, porque tengo unas cuantas que pasar. Am, ¿Podéis ponerme la...? Ok, ok, ya está. Muy bien. eh, bueno, buenos días, antes de nada. Es un gozo estar con vosotros y alabar al Señor. La verdad es que ha sido magnífico este tiempo. Y bueno, tenía ganas de hablar de este tema, la verdad, del descanso. Hacía tiempo que me rondaba en la cabeza el tema y no sabía bien cómo encajarlo. Pero bueno, ha coincidido que empezamos ahora ya dentro de poco las vacaciones y creo que es un buen tema para que, para que meditemos sobre él. La verdad es que he aprendido muchas cosas y el Señor también me ha mostrado grandes tesoros, ¿eh? Así que espero que también disfrutéis en esta mañana. Descanso renovador, ¿eh? ¿Quién no está deseando ya tener las vacaciones? Todos, ¿no? ¿O hay alguien que no, que quiere seguir trabajando este verano? No, todos queremos las vacaciones. Os voy a hablar de mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue a los 18 años. Y la verdad es que tenía muchísimas ganas de trabajar. Yo le dije a mi madre, mamá, yo quiero trabajar porque ya tengo 18, he acabado mis estudios, he acabado el FP y ahora ya, pues ya puedo empezar a trabajar. Y mi madre, bueno, así decía, bueno, sí, hijo, tendrás que buscar un trabajo, pero algo que esté bien. Y resulta que había un vecino en la misma escalera donde vivíamos nosotros que su hermana tenía un pub de copas, hacían copas. Y entonces me oyó de que yo quería buscar trabajo y tal, y entonces me dijo, oye, ¿por qué no te vienes y trabajas con nosotros? Porque ahora estamos con muchísima gente, era un pub que la verdad es que iba un montón de gente, era una referencia allí en Vigo, todo el mundo iba, ahora ya no existe, pero antes era muy conocido, y necesitaban gente. Tenían 3 personas, pero no llegaban. Entonces, como venía mucha gente, pues me decían si podía echarles una mano. Yo le dije, hombre, tendríamos que hablar con mi madre porque no sé y tal. Y entonces hablé con mi madre, yo estaba ilusionado, tenía ganas, y digo, pa'lante, es el trabajo que deseo ahora. Y entonces vino el vecino vino a mi casa porque tenemos muy buena relación como vecinos. Y entonces le habló a mi madre y dice, no te preocupes, María, que él estará bien, yo lo cuidaré. Él era mayor que yo, tenía, no sé si tiene 10 años más que yo, más o menos. Y no te preocupes, que yo le explicaré el trabajo, le enseñaré cómo es, pero seguro que va a estar bien, así que no te preocupes. Claro, el problema del trabajo es que empezaba a las 9 y terminaba a las 5 de la mañana. Entonces, claro, mi madre no lo veía con muy buenos ojos, pero yo estaba muy ilusionado y tenía muchas ganas y quería trabajar. Y quería que mi madre me dejara trabajar. Pero mi madre aceptó y dijo, vale, está bien, ves a trabajar, a ver qué tal. Y fui el primer día muy ilusionado, me explicaron todo cómo se hacía, pues allí ayudando, básicamente limpiando, de cara al público un poco. Y sí que, bueno, me explicaron un poco cómo iba el trabajo y hice el trabajo bien. Y acabé a las 5 de la mañana, 6, estaba en mi casa, estaba relativamente cerca y estaba rendido. El primer día rendido, porque era un trabajo que era de noche, no estaba acostumbrado y claro, estaba reventado. Me tiré en la cama, así como me tiré, me quedé más o menos dormido y a las 9 de la mañana estaba con los ojos como platos. O sea, os podéis imaginar. No me conseguía dormir ni para atrás. Así que sí estuve, y el segundo día ya fui con más sueño, el tercer día, y al final, al día 7, a la primera semana, renuncié. No podía seguir el ritmo. Era insufrible.
me di cuenta de que el descanso para mí es por la noche y no puedo descansar de día, es imposible. Así que esa fue una de las experiencias con el trabajo y con el descanso que tuve en mi vida. Así que solo quería empezar un poco así para que nos diéramos cuenta de que el descanso es necesario. Pero ¿quién creó el descanso? ¿Quién fue el que diseñó el descanso? Sí, todos lo sabemos, ¿no? Dios, ¿verdad? Así que vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 2, y en este versículo donde habla del descanso es muy interesante porque hay 3 verbos que aparecen en este versículo que creo que debemos de analizarlos con detenimiento y creo que el Señor también nos va a ayudar a encontrar verdaderos tesoros en estos 3 verbos que aparecen aquí. Dice Génesis capítulo 2, versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vemos en este primer capítulo de Génesis cómo Dios crea todo. En el primer día crea la luz, separa la luz de las tinieblas. Segundo día, las aguas las separa de la expansión, ¿os acordáis? Tercer día, forma la tierra, las plantas. Cuarto, los cielos, la luna, el sol, las estrellas. Quinto, los peces, las aves. Y el sexto día, los animales y al hombre. Y este séptimo día acaba la creación. Termina la creación. Y es como esa pieza de puzzle que, no sé si vosotros habéis hecho alguna vez puzzles, pero sí que es verdad que cuando terminas el puzzle y pones la última pieza, es algo satisfactorio. A mí me gustaba mucho hacer puzzles de pequeño y hacía puzzles muy grandes y cuando ponías la última era algo especial, era un momento especial. Pues un poco así ocurre con el séptimo día, con este día séptimo. Y vamos a ver un poquito, a desgranar estos 3 verbos que aparecen aquí. Y estos 3 verbos nos ayudan a contemplar la perfección de Dios. Vamos a verlos. Acabó. Esto ya es algo de Dios perfecto. Dios tiene la capacidad de acabar las cosas, de terminarlas. No se podía añadir nada más. Dios había completado el plan de la creación de manera perfecta. El segundo verbo, reposó. No de fatiga, como nosotros reposamos muchas veces, ¿no? Del cansancio, sino que dice Isaías 40:28 que Dios no es una persona para agotarse o para descansar, sino que Él no descansa, Él vela por nosotros día y noche. Por lo tanto, este reposo no es de fatiga, sino que es un reposo de satisfacción, de decir, lo que he creado es bueno, lo que he creado está bien, lo que he creado me gusta. Satisfacción por su creación. Y después vemos el tercer verbo, que es bendijo el día séptimo. Y es como la firma de Dios. Dios firma aquí con el 7, con el número perfecto. Y pone su marca, su número 7, en la perfección de la creación. Pero hay otro verbo que aparece y es un verbo que me gustaría también que nos paráramos y que dice que santificó el día séptimo. Y la verdad es que es un verbo que me ha costado un poquito desgranar
Porque claro, santificar el día 7. ¿Qué quiere decir santificar el día 7? Vamos entonces a ver un poquito hacia atrás y vamos a ver también la trayectoria del pueblo de Israel. Santificar significa poner aparte para el uso o propósito especial. Es decir, el día 7, el séptimo día, lo puso Dios como un uso o un propósito especial. Vamos a leer Éxodo 31, 12 a 17. Dice así: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo cesó y reposó. Así que aquí vemos un poco cómo Dios pone el día séptimo, el día de reposo, como un pacto perpetuo para el pueblo de Israel. Si vamos un poquito más adelante, donde están los 10 mandamientos, en los 10 mandamientos también aparece en el 4.º mandamiento algo sobre el reposo. ¿Os acordáis, verdad? Y fijaros, en este texto donde aparecen los 10 mandamientos se le dedican 4 versículos a este mandamiento. Por eso es importante que lo analicemos. Acuérdate, no te olvides del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que fijaros, el séptimo día aparece también en los 10 mandamientos. Pero, ¿cuáles son realmente los beneficios del reposo? ¿Cuáles son los beneficios del descanso? Bueno, hay dos vertientes importantes que podemos sacar. Una es la vertiente física, un beneficio físico, y una vertiente espiritual, un beneficio espiritual. La vertiente física, por todos reconocida universalmente por todo el mundo, es que cuando descansamos o cuando reposamos, renovamos fuerzas. O sea, nuestro cuerpo renueva fuerzas. Segundo, mejoramos nuestra memoria. Nuestra memoria se renueva también, mejora. El sistema inmune se fortalece. Podemos defendernos contra nuevos virus gracias a ese reposo. Y cuarto, la presión sanguínea baja. O sea que tenemos menos bombeo del corazón, es más pausado, es un corazón que va despacio y se renueva. Bueno, estos beneficios físicos todos los conocemos, ¿verdad? Pero ¿qué beneficios espirituales tenía el reposo espiritual? Pues el primer beneficio del reposo espiritual, de descansar en Dios, de pensar en Dios,
de dedicar a Dios un tiempo especial es que renovamos nuestras fuerzas en Dios. Renovamos nuestras fuerzas en Dios. Reconocemos que nuestra fortaleza y nuestras fuerzas solo vienen de Dios. Segundo, recordamos los beneficios que Dios ha hecho para nosotros. Recordamos cuando teníamos una situación de dificultad y cómo Dios nos rescató, cómo Dios nos sacó, cómo Dios obró en ese momento. Tercero, nos fortalecemos en Dios y crecemos. Podemos servir a otros, podemos ayudar a otros y eso nos ayuda a crecer en Dios. Y cuarto beneficio espiritual, nuestra ansiedad y nuestra presión disminuye. Nuestra ansiedad por el trabajo, nuestra ansiedad por el día a día, por el qué vestiremos, qué comeremos, disminuye. Y disminuye también esa presión sobre nosotros espiritual. Y así como la masa en el pan necesita un reposo, todos los panaderos, cuando hacen masa, dejan reposar la masa. ¿Para qué se deja reposar la masa? La masa se deja reposar para que la masa pueda crecer y para que después sea más manejable y no se pegue en las manos. Es para que la masa sea maleable. Pues es un símil muy parecido a nuestro reposo espiritual. Crezcamos para el Señor y seamos maleables para Él y podamos ser manejados por Dios. Pero ¿cómo es un descanso renovador? Muy bien, me has dado la teoría, ¿no? La teoría es, bueno, vale, sí, descanso, pienso en el Señor, pero ¿cómo puedo tener un descanso que me renueve? Y fijaros, el sábado, el día de descanso, fue mal usado por el pueblo de Israel. Si nos vamos un poco a Isaías 58, capítulo 58, versículos 13 y 14, Dios dice a su pueblo: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es decir, el pueblo de Israel lo mal usaba. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en el día de reposo? No hacía nada y hacía su voluntad. Hacía lo que quería. Y aquí Dios da un toque de atención al pueblo. Y le dice, si de verdad me buscares, si de verdad ese tiempo fuera de renovación conmigo, de búsqueda de mí, es una promesa, te haré subir sobre las alturas de la tierra. Yo te haré crecer, te haré elevar. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Estaba en un punto y se va al otro. ¿Y qué hicieron los fariseos? ¿Os acordáis? En el día de reposo no se puede hacer nada. Todo el mundo quieto parado, en casa, nadie puede llevar ni siquiera el lecho, que es una esterilla. No se puede llevar el lecho, no se puede hacer ningún trabajo. Y se fueron al otro extremo. Pero gracias a Dios, gracias a Jesús, que vino a poner orden en este mundo, podemos comprender el día de reposo en su plenitud. Os voy a leer un texto, pero que es un texto que ocurre en días de reposo y es seguido. O sea, son dos cosas que ocurren
en un día de reposo. Y dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban semillas, es decir, arrancaban las semillas y las restregaban en las manos para separar el grano de la paja. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun estos habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición. Es decir, David tenía hambre, fue al templo y en el templo el sacerdote le dio los panes de la proposición, que no podían tomar nadie, solo los sacerdotes. Y aquí Jesús saca a luz este hecho de David para hacerles ver a los fariseos que David había infringido también un mandato divino, pero que el Hijo del Hombre, dice, es Señor aún del día de reposo. Y cuando Dios santifica el día 7, lo santifica para Él, es de Él, es de Jesús. Dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Es decir, que Jesús viene a establecer el verdadero sentido del día de reposo, de nuestro descanso. El verdadero sentido del descanso renovador. Ese descanso renovador tiene que ver con Dios. Si tú no te enfocas en Dios, no puedes renovarte. Por eso es importante y necesario hacer el bien, hacer lo bueno, lo que Dios quiere en ese día. No es tanto un precepto, no es tanto que hay que cumplir con una ley, sino viene a hablarnos al corazón, a buscar a Dios. Y este precepto de Dios del día de reposo nos enfoca hacia una persona. Y esa persona en la cual se completa el perfecto reposo de Dios es Jesús. Porque Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por tanto, en nuestro descanso no es para hacer lo que queramos, no solo es hacer lo que queramos. Nuestro descanso tiene que ver, si queremos renovarnos, con Dios. Si queremos de verdad descansar para renovarnos, necesitamos a Dios. Necesitamos encontrarnos con Él en nuestro descanso, en nuestras vacaciones. Y sé que muchas veces todos hemos pensado así, ¿no? Tengo vacaciones, hago lo que quiero, puedo hacer lo que quiera. Pero el Señor nos invita a levantarnos por encima y a ver por encima. Y decir, ¿quieres renovarte? ¿Quieres de verdad renovar fuerzas en mí? Piensa en mí, búscame. Ten ese tiempo especial conmigo. Aún en vacaciones es necesario hacerlo.
Vamos a hacer algo práctico, ¿os parece? Vamos a ver si el Señor en esta mañana, pues seguro que nos ha hablado de muchas maneras, a mí de muchas maneras también, no he puesto todo, pero sí que hay algo que seguro que a ti te ha hablado. Me gustaría que hiciéramos grupos de 3, 4 personas, si puede ser que no sean familiares, y comentar entre nosotros qué es lo que Dios nos ha mostrado en esta mañana sobre el reposo. ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué hábito quizá no estamos del todo en línea con lo que Dios quiere? ¿Qué podríamos hacer en estas vacaciones? ¿O qué algo creativo que podamos pensar en qué podemos hacer práctico en este tiempo de vacaciones con el Señor? ¿Os parece? Pues venga, de 4 personas y después acabamos. He cambiado y entonces ha encajado y digo, ya está.